Hay dos cosas seguras, hermanos, en cuanto a la vida humana, y una es la vida, la que tenemos actualmente, ¿verdad? La vida física, que es una realidad. Entonces sabemos que tenemos vida y también sabemos que un día vamos a morir. Entonces esta vida un día llega a su final, ¿verdad? Porque aquí es donde ocurre la muerte. Vaya, hasta ahí todos sabemos de que es así porque hemos ido a funerales, hemos despedido personas que hemos conocido en vida y que vimos que las enterraron, que quedaron en una tumba. Hasta ahí sabemos. Y por otro lado tenemos, hermanos, que ya la palabra de Dios habla de un nuevo momento, que si a este se entra con la muerte, entonces aquí se llega por la resurrección. Tenemos varios pasajes de la Biblia, ¿verdad?, que hablan de la resurrección del creyente, y entonces aquí es donde la promesa es que vamos a entrar a la vida eterna. La mejor prueba, pues, de que habrá resurrección es que Jesús resucitó. Y como Pablo dice de que Él es primicias de los que habrán de resucitar. Entonces, si Él lo hizo, sabemos que nosotros también lo haremos. Entonces, tenemos como dos realidades, pero la cuestión es que entre la muerte y la resurrección queda aquí este espacio vacío, ¿verdad? Entonces aquí la cuestión sería que qué ocurre, ¿verdad? Mientras el ser humano murió físicamente y todavía no ha llegado a la resurrección. Como esta condición está entre la muerte y la resurrección, entonces se dice, este es un espacio intermedio entre la muerte y la resurrección. Y por eso es que se le llama el estado intermedio, que tiene que ver la condición en que se encuentran los seres humanos después de la muerte y antes de la resurrección, en este espacio intermedio. De ahí donde viene el nombre de el estado intermedio. Y también se le puede llamar el estado de los muertos porque describe cómo es que los seres humanos, o qué ocurre con el ser humano cuando la muerte llega. Si hablamos de la muerte física, es la separación, cuando el alma se separa del cuerpo físico. Ahí hay una separación. La muerte espiritual, por ejemplo, que es aquellos que no conocen a Jesús, es una separación entre la persona y Dios, ¿verdad? Esa separación es muerte. Y el ser arrojado en el lago de fuego, que es ya una separación eterna, esa es la muerte segunda, como dice Apocalipsis. Entonces vean que en todas las muertes la base es que hay una separación. El ser humano tiene tres componentes, que es el cuerpo, el alma, pero también el espíritu. No el Espíritu Santo, sino que el espíritu humano. Entonces, Santiago dice que el espíritu es el que le da vida al cuerpo. Cuando ocurre la muerte física, en realidad lo que sucede es que el espíritu sale. El espíritu es el aliento de vida que encontramos en Génesis, que Dios sopló en la nariz del ser humano. Entonces, eso es lo primero que se pierde, que sale. Y cuando el espíritu sale, entonces se produce ya la separación en que el alma se separa del cuerpo físico, y entonces esa es la muerte física, porque lo que muere es el cuerpo. El alma, que es el yo nuestro, sigue subsistiendo, y el espíritu vuelve a Dios, como dice Eclesiastés, porque esa es la vida, es el aliento que Dios nos prestó, entonces vuelve a Él. Y el tema es el alma, ¿verdad? ¿A dónde va durante este estado intermedio? El cuerpo ya sabemos que va al sepulcro, vuelve al polvo. Ahora, cuando la muerte física se produce, ahí es donde vienen muchas preguntas, ¿verdad? Porque como no hemos llegado ahí, nosotros sabemos de que vamos a morir, ¿verdad? Pero si el Señor no viene antes, pero no sabemos qué es lo que se siente, ¿verdad? O qué pasa, cómo es ese momento. Y ahí es donde el ser humano comienza a hacer una serie de ideas y preguntas. Ustedes saben que hay ciertas experiencias comunes de personas que estuvieron al borde de la muerte o que murieron por algunos minutos y que luego les aplicaron técnicas de resurrección y volvieron a la vida. Y hay cosas comunes en esas historias, ¿verdad? Que algunas serán verdaderas, otras no, pero lo interesante es eso, que hay cosas comunes, como por ejemplo el famoso túnel de luz, ¿verdad? Que muchos ven que están fuera de su cuerpo. Eso es una experiencia bastante común, más de lo que uno se imagina, fíjese, hermano. Ahora, el Señor Jesús, hablando de la muerte, es que Él cuenta la historia del hombre rico y de Lázaro, la cual pues es como el pasaje más amplio que tenemos y que nos ayuda a comprender este tema del estado intermedio, ¿verdad? Es en Lucas 16, ahí está, del versículo 19 en adelante, la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Vale, suponiendo que este círculo que he hecho es el planeta Tierra, entonces dentro está lo que se llama el Hades. Hay una parte que sería la parte superior, que recibe el nombre de
del seno de Abraham, ¿verdad? Entonces, la parte más central, para la parte más central, todo alrededor es arriba, ¿verdad? Y esta parte central, que sería la baja en relación al seno de Abraham, es lo que el Señor le dio el nombre de Hades, ¿no? Hades no fue una palabra que Jesús inventara, sino que ya era una palabra de la mitología griega. Precisamente hasta hay un dios que se llamaba Hades, que precisamente era el dios de los muertos. Y el Hades, en la cultura griega, que era pagana, ¿verdad? El Hades era la habitación de los muertos. Entonces Jesús toma la palabra y se está refiriendo a ese lugar que los griegos entendían que era donde iban las almas de los muertos. Entonces, cuando una persona muere antes de la muerte de Cristo, durante la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo. Entonces, aquí estamos antes de la muerte de Cristo. Entonces, todas las personas que morían van al Hades. En el Antiguo Testamento la palabra es Seol, que no había mucha información, solo presenta el Antiguo Testamento el Seol como un lugar de oscuridad y donde las personas no quieren ir, ¿verdad? Porque es la muerte. Entonces, cuando una persona muere va al Hades, pero en la historia que Jesús contó se notan varias cosas, como una es de que la vida no termina, ¿verdad? Con la muerte física, sino que el Señor dijo que continuaba, porque Él sigue la narración tan normal como que si estuviera hablando de la vida aquí, ¿verdad? Entonces, vemos de que las personas siguen teniendo una identidad, siguen teniendo cualidades, diría, o características que corresponden a las que se tienen en el cuerpo. Porque, por ejemplo, en el diálogo que se da entre el rico y Abraham, él menciona, por ejemplo, la palabra dedo, menciona la palabra lengua, menciona sed, ¿verdad? Que es una experiencia biológica, física. Pero él está hablando, ¿verdad? Obviamente que como están muertos y son almas, entonces cuando él habla, por ejemplo, de dedo, que moje la punta de su dedo en agua, ¿verdad? No se está refiriendo ya a un dedo físico, porque cuerpo ya no hay, pero sí está indicando que el alma tiene cualidades o características que corresponden a las sensaciones o elementos físicos que tenemos en el cuerpo. Claro, todo es un lenguaje figurado, ¿verdad? Pero que deja ver que las almas continúan teniendo identidad, independencia, autonomía en relación a su ambiente nuevo en el que se encuentran, como nosotros lo tenemos en este mundo físico. Y vemos de que hay sensibilidad, hay recuerdo, se conocen las almas entre sí, porque él sabe de que con quien está hablando es Abraham, sabe que el que está al lado de Abraham es Lázaro, el que pedía las migajas a la puerta de su casa. Entonces vemos que las almas se reconocen entre sí y que pueden platicar, se comunican entre ellas. Entonces, todo esto está ocurriendo en el Hades, pero en la misma historia también queda claro de que el seno de Abraham está arriba, porque dice que el rico levantando los ojos, ¿verdad? Entonces hacia arriba, vio que estaba Abraham y que estaba Lázaro con él. Entonces, como aquí estamos dentro de la tierra, ¿verdad? Entonces, abajo sería el puro centro y arriba sería todo lo que está arriba. Por eso yo he hecho otro círculo. Entonces ve a Abraham y ahí está Lázaro al lado de él, y en la historia se ve de que en el seno de Abraham es un lugar de descanso. Es un lugar donde, como le dice Abraham al rico, ¿verdad? Que él recibió sus males en la tierra y ahora él está siendo aquí consolado. En tanto que el rico está abajo, que esto abajo es propiamente lo que se llama el Hades. Entonces significa que antes de Cristo las personas que morían, todas iban al centro de la tierra, pero habían dos depósitos. El Hades, donde iban las personas que podríamos llamar condenadas, aquellos que no guardaron la ley, los que no tuvieron fe, los que no confiaron en la gracia de Dios, los que fueron insensibles, como el caso del rico, ¿verdad? Que no le importaba que el hombre estuviera ahí sin comer cuando él hacía banquete espléndido, dice la Escritura, todos los días, ¿no? O sea, no era en el cumpleaños, sino que todos los días. Y en el seno de Abraham, que es la parte de arriba donde iban los fieles, ¿verdad? Las personas justas, los que habían creído en la gracia de Dios. Entonces, así fue todo el tiempo pasado. Hasta que llegamos ya al momento de Jesús, y entonces arriba en la tierra, Él muere en la cruz. Como Jesús también era hombre porque se encarnó. Entonces, lo que muere en la cruz es su cuerpo físico, igual que cuando ocurre la muerte en el ser humano. Y entonces su ser, que sería el equivalente del alma, ¿verdad?
Entonces, ahí también están los pasajes de la Biblia, ¿verdad? Donde dice que él desciende, va a los lugares bajos de la tierra, dice. Pero él no desciende hasta el Hades, que es el lugar de condenación, sino que desciende al seno de Abraham. Al llegar allí, como lo dice las cartas de Pedro, lo que Jesús hace es que anuncia el evangelio, pero no es un anuncio para que los que están en el Hades crean y se conviertan y salgan de ahí, no, sino que es un anuncio más bien como informativo que Jesús va a dar para los que están en el seno de Abraham. Entonces, la Biblia no da detalle, ¿verdad?, exactamente qué es lo que Jesús enseñó, pero uno podría interpretar como en el Evangelio de Lucas, cuando habla en el capítulo final de los dos discípulos que van camino a Emaús, y dice que el Señor, comenzando desde Moisés, ¿verdad?, dice que les fue explicando a lo largo de las Escrituras los pasajes que hablaban acerca de él. Entonces, algo similar fue lo que ocurrió aquí durante los 3 días que el Señor estuvo en la tumba, ¿verdad? Su cuerpo estuvo en la tumba, pero él en espíritu, como dice Pedro, baja a los lugares más bajos de la tierra, dice, que obviamente es el centro de la tierra. Entonces, al llegar allí, él les comienza a explicar a los justos de todos los tiempos, es decir, que ahí está Adán, ahí está Eva, ahí está Abel, ahí está hermano Set, ahí está Noé, todo, ¿verdad? David, Salomón, los profetas, todas digamos, las mujeres de los patriarcas, todo, ¿verdad? Entonces llega ahí Jesús y comienza a explicarles, como dice a los discípulos de Maús, ¿verdad? Comenzando desde Moisés, que sería Génesis, ¿verdad? Les va explicando cada pasaje de la Escritura, cómo hablaban acerca de él, ¿verdad? Que aquel animal que Dios les hizo vestiduras para cubrir a Adán y Eva, porque ahora sabían que estaban desnudos. Esa es una figura de la justificación. Pero entonces ahí Jesús dice, bueno, ese animal que fue sacrificado hablaba de mí, porque al morir él produce la justificación que viste, nos cubre de la vergüenza del pecado, que en la Biblia se presenta como desnudez. Entonces, y así, ¿verdad? Va avanzando, pasa por Abraham, de cómo sacrifica o está dispuesto a sacrificar a su hijo, pues ese soy yo, el hijo de Dios. Llega José, ¿verdad?, que es vendido por sus hermanos, pues a mí también me vendieron por 30 monedas de plata. Y una vez rechazado, él fue luego exaltado. Entonces ahorita yo estoy acá, pero ya nos vamos, ya llegó mi momento de volver al Padre, como dice en Juan. Y así, ¿verdad?, todos los pasajes de la Biblia. Ese fue el evangelio que Jesús predicó. Después de los 3 días, cuando se produce la resurrección, entonces el Señor vuelve, ¿verdad? Vuelve aquí, ¿verdad?, para recoger su cuerpo, porque va a resucitar, pero luego, como dice Efesios, asciende, ¿verdad?, a lo alto. Y dice de que se llevó cautiva la cautividad. Es decir, que los que habían estado acá en el seno de Abraham, él los toma y se lo lleva. Y se lo lleva al paraíso. Después, Pablo, allá en 2 de Corintios 12, él va a decir que fue llevado también al paraíso en el tercer cielo. Entonces, los judíos dividían el cielo en 3 esferas, ¿verdad? El primer cielo, que es la atmósfera; el segundo cielo, que es el universo que llamamos nosotros; y el tercer cielo para ellos era donde Dios moraba, ¿verdad? El más excelso, el más alto. Entonces ahí es donde Jesús se va, pero no se va solo. Él se va a sentar a la diestra del Padre, pero se lleva a la cautividad, los que habían estado cautivos todos esos milenios, ¿verdad?, en el seno de Abraham. Allí se lleva también al ladrón, ¿verdad?, que murió poco después de él en la cruz, ¿verdad?, y que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por eso le digo, Pablo en 2 Corintios 12 dice que el paraíso él lo encuentra en el tercer cielo. Entonces, como ya el seno de Abraham, a partir de la resurrección de Cristo, ya no está aquí, sino que ya fue llevado por el Señor hacia arriba, ¿verdad?, hacia el tercer cielo. Entonces, lo que sucede es de que hoy, digamos, este depósito interior de la tierra se vuelve uno solo, ¿verdad? Es decir, ya no hay esta división, y ahora a todo se le llama Hades. Ahí es durante la resurrección, ¿verdad? Y hoy pasamos a la tercera, que es después de la resurrección de Cristo, es decir, la época que vivimos hoy. Entonces, cuando una persona muere, depende, ¿verdad? Porque si es un creyente, como Pablo lo dice, ¿verdad?, que ausente del cuerpo, presente en el Señor. Entonces, cuando una persona muere, su cuerpo siempre va a la sepultura, pero su alma va inmediatamente a la presencia del Señor. Y como el Señor está en el tercer cielo, entonces ahí va el alma de la persona. Y ahí se encuentra con todos los santos, no solo del Antiguo Testamento, sino que ahora también los que durmieron en el Señor. Ahí se van a encontrar con Pablo, con Juan, con Tomás, con Bartolomé, es decir, todos los apóstoles, ¿verdad?, con
Tabita y con todos nuestros hermanos que se nos fueron antes, ¿verdad? Y también todos los creyentes que hubo en estos 2000 años de historia, ¿verdad? Y toda la gente, ¿verdad?, que creyó en el Señor. Entonces están arriba esperando la resurrección de los muertos, ¿verdad? En tanto que los que mueren sin creer, los incrédulos, entonces esos siguen todavía yendo al Hades. El Hades es una antepuerta, diríamos, de la condenación eterna. Porque recordemos que el rico, él dijo, soy atormentado en esta llama. Es decir, que el Hades siempre fue un lugar de tormento. Entonces los incrédulos que mueren, ellos van al Hades y se encuentran ahí en un lugar de tormento, pero todavía no han sido juzgados. Es decir, ahí todos están siendo atormentados en algún nivel, pero todos igual, ¿verdad? Cuando venga la resurrección, el juicio final, que también es ya uno de los últimos temas de eventos futuros, entonces ellos van a resucitar con sus cuerpos y se van a presentar delante del Señor en lo que se llama el juicio final o juicio del trono blanco. Entonces las personas van a ser juzgadas por sus obras. Y sobre la base de esas obras se va a determinar el mayor o menor grado de castigo que cada uno merezca, porque en el infierno no todos tienen el mismo tormento. En el infierno hay tormentos muy, muy, muy intensos y hay otros tormentos que son más suaves, ¿verdad? Pero todo tormento es infierno siempre, ¿verdad? Eso sí, así es. Entonces, como no son hallados en el libro de la vida, entonces son arrojados al lago de fuego y allí van a sufrir su castigo, el grado de castigo que sus obras determinaron. Bueno, eso es en cuanto a los condenados. En cuanto a los justos, como dije, ellos van a volver a recoger su cuerpo. Igual que Jesús, ¿verdad? Que de aquí volvió a la tumba a recoger su cuerpo y luego ascendió, llevando cautiva la cautividad. Igual el creyente, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, si el alma ya está con el Señor, entonces, ¿qué va a resucitar? Pero usted mismo lo está diciendo en la pregunta, ¿verdad? Porque está diciendo, es el alma la que está allá. Y el alma no resucita, lo que resucita es el cuerpo. Y lo que el Señor redimió es el hombre completo. Es su alma y es su cuerpo. Él no redimió solo el alma, como el paganismo griego nos hace pensar, ¿verdad? De que en el cielo vamos a ser almas, que vamos a andar con una arpa cantando, ¿verdad? Algunos creen que nos vamos a convertir en ángeles y que vamos a tener alitas, pero todo eso es pura fantasía, ¿verdad? Vamos a tener cuerpo, porque el cuerpo fue comprado por el Señor. Comprado fuisteis por precio, ¿verdad? Entonces nuestros cuerpos, dice Pablo, son miembros de Cristo. Entonces en la resurrección de la presencia del Señor vamos a volver los que hayamos muerto, ¿verdad? A donde nuestro cuerpo haya quedado, no importa que si se lo comió el lagarto o no, ¿verdad? Entonces el Señor va a levantar un cuerpo, entonces el alma se reincorpora al cuerpo, que es un cuerpo ya glorificado. Y luego nos encontramos con el Señor en el aire, ¿verdad? Es decir, que estaban con Él las almas, se separan por un ratito para ir a traer el cuerpo y se vuelven a encontrar en las nubes, como dice Primera de Tesalonicenses 4, ¿verdad? Y ahí estaremos siempre para el Señor. Viene la etapa de la gran tribulación y luego después de la gran tribulación volvemos a la tierra, donde será nuestra morada, porque recuerda que la nueva Jerusalén desciende, ¿verdad?, sobre la tierra. Entonces viviremos, por eso vamos a tener un cuerpo, porque vamos a vivir en este planeta, en la nueva Jerusalén. Allí deja de ser ya estado intermedio, ¿verdad? Porque en la resurrección, tanto de creyentes como de incrédulos, entramos ya en lo que yo dibujé acá, ¿verdad? Que es de la resurrección en adelante, donde se vuelve a recuperar el cuerpo. Y es solamente ese vacío que Pablo llama estar desnudo, porque no se tiene cuerpo, ¿verdad? Y que eso provoca una ansiedad, dice. O sea, no es como el paganismo griego lo ponía, ¿verdad? De que el cuerpo es una cárcel y que cuando yo salgo de él soy libre. Pablo dice lo contrario, ¿verdad? Dice, no queremos ser hallados desnudos, es decir, no quiero estar sin cuerpo. Lo que quiero es ser revestido, ¿verdad? Que me quiten este cuerpo de muerte, pero que me den ya el nuevo, ¿verdad? Que es lo que va a ocurrir cuando el Señor venga y los que estén vivos para entonces. Pero si no es así y nos toca haber muerto, pues vamos a tener que estar sin cuerpo, como Pablo, ¿verdad? Que tiene 2000 años de estar sin cuerpo. O sea, lo que él no quería, le tocó, ¿verdad? Pero ni modo, ¿verdad? Así es las consecuencias del pecado, pero un día resucitará y ahí va a ser revestido, que era su verdadero deseo. Entonces, el cuerpo no es un problema, no es nuestra maldición, tampoco es una prisión, como pensaban los griegos, sino que es amado por el Señor y es comprado con sangre, y la misma sangre que compró nuestra alma, que nos limpió el pecado, es la sangre que es el precio para que nuestro cuerpo sea comprado. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Porque hay gente que dice, no, mire, si eso no importa, eso es la carne, media vez mi alma esté bien, no importa. Y muchos no se cuidan y dicen, mientras más rápido me muera, mejor, dicen, como no le ha llegado la hora, ¿verdad? Pero eso es ser irresponsable, porque primero su cuerpo no es suyo, tiene que cuidar lo que le pertenece al espíritu, y también porque el cuerpo va a tener toda la eternidad cuando venga la resurrección.
¿A dónde está el lago de fuego? No dice la Biblia dónde está, pero lo que sí es claro es que no está en el universo tal como lo conocemos nosotros, el universo material. Porque en Apocalipsis dice que, hablando del trono, del juicio, dice que delante de él huyeron los cielos y la tierra. Entonces, ahí está el universo creado, ¿verdad? Como lo conocemos material. Pero dice que al huir significa que ya no estaban. Y cuando ya no está, entonces dice que son arrojados en el lago de fuego las personas condenadas, ¿verdad? Entonces significa que el lago de fuego es una entidad que no está dentro del universo creado. Entonces, no está en la Tierra, no está en Plutón, no está en otra galaxia, no está en el universo material. Es una dimensión diferente, donde van a ir con cuerpos. Porque recuerde que el incrédulo también, todos vamos a resucitar. La diferencia es que el incrédulo resucita con un cuerpo diseñado para los tormentos eternos. Entonces por eso es que hay gente que dice, bueno, y si es fuego, ¿cómo es que van a ser atormentados toda la eternidad? Si es fuego, lo va a quemar en un ratito. Es que es un cuerpo diseñado precisamente para no ser quemado, sino que para soportar esos tormentos. Entonces estos cuerpos van a estar, hoy hermano, nosotros diríamos que algo así como una otra dimensión, que no es las tres dimensiones en las cuales vivimos, sería otra dimensión donde estaría el lago de fuego y donde Dios no está, porque eso es lo que hace que el infierno sea infierno, ¿verdad? La ausencia total de Dios. Nosotros somos los que tenemos más responsabilidad porque tenemos la revelación mayor de Dios, ¿verdad? Ya no va a haber otra, porque ya no puede haber otra mayor que su hijo. Pero por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham lo único que sabía es que había un Dios y que se le reveló como todopoderoso y como altísimo. Eso fue todo. Eso fue todo lo que Abraham supo. O sea, a él no se le pidieron, no hubo ley, no hubo sacrificios, no hubo, bueno, la circuncisión, ¿verdad? Que sí se le pidió como señal del pacto. Pero nada más, es decir que un niño de escuela bíblica de cualquiera de nuestras iglesias sabe más de que todo lo que Abraham en sus 120 años de vida supo acerca de Dios. Porque hoy la revelación es mayor. Cada uno va a ser juzgado de acuerdo al grado de luz que tuvo.